Puerto Rico es una colonia, no controla sus factores de producción y por eso está en quiebra y su economía no crece. digo, en verdad, ¿sabes? Eso es lo que están diciendo por ahí, pero pues no es tanto la realidad, ¿verdad, Nick? Suena muy bonito, vamos a dejarlo así. Suena lindo, pero en este episodio en términos económicos, que es el episodio número 25, vamos a ver si Puerto Rico realmente no controla sus factores de producción y si es por eso que nuestra economía no crece y que estamos en quiebra. Porque esto salió en un video de una persona que fue ante el Congreso hace como semana y media y desde entonces ha ido viral. Todo el mundo lo está repitiendo. Hasta Yulín lo mencionó en su speech hablando de que va a correr para gobernación. Y yo creo que es importante que lo hablemos porque, mira, ¿cuáles son los factores de producción de un país? ¿Cómo funciona esto? ¿Sabes? ¿Qué son las cosas que hacen la economía crecer? Pues en este episodio de Términos Económicos lo vamos a hablar. También vamos a hablar de si Puerto Rico debe o no convertirse en un hub de gas natural licuado, LNG, que es lo que Jennifer González está proponiendo, convertir a Puerto Rico en este hub de transportación y de almacenamiento de gas natural, que a primera vista suena como una muy buena idea, pero como todo en la economía hay que darle un segundo vistazo y ver si realmente este es el momento y si es lo correcto. Y nada, como les dije, es el episodio número 25 y es un episodio bien cool para mí, porque 25 episodios adentro ya van como 250,000 downloads en audio, casi 500,000 en video, 500,000 views en video, y tenemos nuestro primer auspiciador. Nuestro auspiciador hoy es Anani Medical Pharma. Anani es un productor y cosechador de cannabis medicinal en Puerto Rico. Es 100% puertorriqueño. Están en las montañas de Calley sembrando, cosechando y produciendo todos los derivados del cannabis. Su producto es 100% orgánico. No tiene aditivos. Es de bien alta calidad. Y lo más cool de todo esto es que antes de yo auspiciarlos a ellos y decir que sí a este auspicio, pues dije, mira, deja ver sus instalaciones, vamos a ver lo que ustedes hacen, porque yo no voy a auspiciar a cualquier persona con un producto como este. Y cuando entré quedé genuinamente sorprendido porque las máquinas son máquinas bien brutales. Yo chequeé después con amigos míos que tienen PhDs en química y me dijeron, mira, mano, si tienen esa maquinaria y lo que tú me estás describiendo, están haciendo las cosas bien. Esta es la más alta calidad. Están utilizando tecnología para hacer todo tipo de extracciones, infusiones, aceites y también venden los productos regulares. Nada, como ustedes saben, esto es un producto totalmente médico, así que si tiene alguna pregunta sobre esto, visite a su médico, pregunte sobre los productos de Anani Pharma en su médico y en cualquier dispensario. Y si quiere más información, puede visitarlo en ananipharma.com o llamar al 787-991-5001. 787-991-5001 o lo puede buscar en Instagram o en Facebook. En verdad, gracias a Nani. Como les dije, este es el primer auspiciador que tenemos. Así que búsquenlo, ¿sabes? Si son pacientes de cannabis medicinal, busquen a esta gente porque lo están haciendo sumamente bien. El producto es de bien alta calidad. Yo lo vi en la planta de producción de ellos. Y es 100% puertorriqueño. Decía de Calley. Tira la guardia, arrancamos. Bueno, pues hoy estamos aquí con nuestro invitado ya casi estándar, Nick Pastrana. Ya casi es parte del panel oficial porque está aquí 2 de cada 3 videos. Así me ayude Dios. ¿Cómo estás, Nick? Todo bien, gracias a Dios. Pues mira, vamos a hablar de este video, que fue el que estamos hablando al principio, que esta persona va a las vistas del Congreso a hablar de Puerto Rico y decirle a los congresistas, mira, Puerto Rico no tiene control sobre sus variables económicas, sobre sus variables de producción, por lo cual nunca va a poder salir del hoyo. Y eso es culpa de ustedes. Tú fuiste el primero que me enviaste este video, después me lo envió Waldemar, nuestro técnico, y después yo lo seguí viendo en redes sociales. Yo primero le piché el tuyo, Waldemar me lo envía, lo veo, y después lo sigo viendo y dije, mira, ok, esto hay que hablarlo, porque ya todo el mundo lo está repitiendo. Julín lo repitió como dije al principio, pero vamos a verlo para ver, ¿sabes lo que estamos hablando? Poncho ahí, Walde. Muy buenas noches, mi nombre es Eliezer Molina, venimos a hablar de desarrollo económico y de la ley promesa. Yo todos los días me paso estudiando la economía y escuchando a los congresistas cómo vienen a decirnos a nosotros que van a tratar de ayudarnos a desarrollar nuestra economía.
Sepan todos los congresistas que lo que están diciendo es pura ideología y no es ciencia y no es lógica, porque los altos costos de producción nos hacen imposible desarrollar nuestra economía. Las leyes de cabotaje nos hacen imposible desarrollar la economía. Las fugas de capitales nos hacen imposible desarrollar la economía. No tenemos el control de las variables económicas y jamás usted podrá desarrollar la economía si usted no controla sus variables económicas. Adelante. Ok, Nick. ¿Qué son variables económicas de producción? O sea, yo creo que podemos empezar. Yo creo que esa es la primera pregunta. Antes que nada, quiero decir, hay que reconocer al hombre porque él hizo algo que no muchos hacen, que es que le dio cara a los congresistas. Luego de eso le empieza a hablar de promesa. Y salió a hablar que es algo bien complicado. Sí, o sea, eso es complicado y esto es un tema y es bueno que haya ciudadanos haciendo eso. El único problema es que está usando los argumentos incorrectos a nuestro parecer y nosotros vamos a exponer aquí los argumentos que nosotros entendemos que hacen esos argumentos, lamentablemente, aunque suenan muy bien, no son reales, y se los vamos a dar a ustedes. Y vamos a empezar por el lado técnico, porque en el lado, o sea, por la definición, él no tiene la información correcta, pero también nosotros entendemos lo que él quiere decir, lo que está diciendo, y también lo vamos a analizar. O sea, no nos vamos a ir solamente técnico y con este flow de, ¿sabes? Yo estudio economía y tú no. Claro, no. Vamos a hablarlo porque no todo el mundo habla el mismo idioma. Sí. Y hay que hacer dos distinciones. Yo creo que lo primero son los factores económicos, los factores de producción. Los factores de producción son como la base de la economía, ¿verdad? Y si tú no controlas eso, no hay forma de que tú controles la economía. Y lo segundo son ciertas variables que te pueden ayudar a crecer la economía o no ayudarte a crecer la economía. Y el control sobre todas esas variables es importante. El primero, ¿verdad? Vamos a referirnos al libro de economía, ¿verdad? Este libro es súper básico. Este es el primer libro que te dan en la escuela, ¿verdad? En la escuela, en la UPI, en la escuela de economía. Y no tenemos que ir ni a la mitad del libro. Ya en la tercera página del libro te habla de los factores de producción, porque es lo primero, literalmente lo primero que se estudia. Hay 4 factores de producción. Esta es la base de la economía. Lo primero es la tierra, que eso incluye los recursos naturales. Si tú tienes la tierra y tienes el control de los recursos naturales. Recursos naturales, agua, aire, piedra para sacar para la construcción, minerales, agricultura, todo eso. Lo segundo es el trabajo y los recursos humanos, ¿verdad? Que tú tengas el poder de regular las leyes laborales, por ejemplo, y que a la misma vez tú tengas inherencia sobre la calidad de ese recurso humano por la educación. Puedes poner el salario mínimo, puedes mover estas cosas, puedes hacer leyes sobre los reglamentos de los empleados, cómo pueden trabajar. Todo eso, todo lo que tenga que ver con el recurso humano y su calidad y la maximización de ese recurso. Porque estos después de todo son los recursos que tiene el país. Luego de eso el capital, y no estamos hablando del capital financiero, estamos hablando más que nada de aquello que me produce más, que es por ejemplo la maquinaria. Esas son cosas que nosotros tenemos inherencia y podemos hacer legislación y podemos incentivar. Y en capital está la maquinaria, como tú bien dijiste. También están las carreteras, también están los edificios, la infraestructura del país. Los cables que llevan la electricidad, eso es capital. En este sentido, el capital, la economía no reconoce el dinero como un capital porque el dinero no produce nada. El dinero te permite cambiar traducir algo por una cosa por la otra. Exacto, pero no se ve como capital aquí. Así mismo es. Aunque la capacidad de invertir y de crear cosas nuevas sí es considerada capital. Sí es capital. Y las habilidades empresariales, que eso no es más nada que el cúmulo de conocimientos que se hace en el sector privado para llevar a cabo industrias. Y eso se puede interpretar como un intangible. Esta es la parte intangible de todo esto, que si no lo tenemos, no producen, los demás factores de producción no se ponen a funcionar. Y esto es como, si tenemos que darle una sola palabra, información. Exacto. Es la información acumulada en el sistema. Conocimiento. Porque dicen capital empresarial, pero también es, mira, si tú tienes un químico que, como el caso de Naniforma, sabe cómo hacer el proceso químico para extraer el CBD y el THC del cannabis medicinal y producirlo y transformarlo a otra cosa. Te hace falta ese químico para poder llevar a cabo ese proceso. Si estás haciendo farmacéutica, te hace faltan los químicos, los biólogos, los electricistas que manejan las máquinas. Ese conocimiento. El conocimiento estratégico de el conocimiento empresarial de alguien que esté dispuesto a tomar el riesgo de poner su propio dinero, de poner su tiempo y de manejar empleados. Así que dijimos 4. Son 4 variables. Esas son las 4 variables esenciales, ¿verdad? Y aquí no nos vamos a poner técnicos porque pues, nada de lo que
y aquí es bien importante que se llama Eliezer Molina, que vemos los otros videos, ¿verdad? Porque en este video él solamente habla de leyes de cabotaje y solamente habla de las tarifas, más que nada, y de la fuga de capital, que eso es bien importante y lo vamos a tocar todos una a una. Así que, si analizamos eso, ninguna de esas está en los factores esenciales primero de producción, ¿verdad? Y sobre los factores de producción nosotros tenemos toda la inherencia del mundo y toda la soberanía del mundo, porque es nuestra tierra. O sea, si vamos a la tierra de los recursos naturales, nosotros controlamos y regulamos. Si aquí se va a hacer una cantera, por ejemplo, para sacar piedra para la construcción, nosotros somos los que controlamos eso. No hay que ir a sacar un permiso del gobierno federal para que nos diga si podemos sacar una piedra. Tengas que sacar un permiso con EPA, a lo mejor la EPA EPA por el estilo. Pero eso, o sea, pero no es una regulación que no te la prohíba. Que te lo prohíba. Es que simplemente tienes que cumplir con unos estándares porque son buenos tenerlos. Así que nadie puede pelear en contra de esos estándares de la EPA. Pero es bien importante, es bien importante una cita. O sea, antes de seguir la discusión, yo creo que la cita clave, que es cuando él dice, jamás usted podrá desarrollar la economía si usted no controla sus variables económicas. Entonces, cada cosa de estas que estamos hablando, de cada factor de producción y cada variable se tiene que ver bajo ese prisma. A ver si es cierto que por ejemplo, con la regulación de la EPA, no puedo echar para adelante la economía. O sea, que es mejor no tener la regulación de la EPA. Y entonces, eso también nosotros tenemos que ver otras jurisdicciones dentro de todo el sistema federal en donde tenemos la misma regulación, pero hay una economía boyante. O sea, si en Texas eso no es un impedimento para que la economía crezca. Y Texas saca petróleo y gas natural de su tierra, por lo cual están 10 veces más regulados que nosotros, porque nosotros no hacemos minería ni nada por el estilo. Claro. Así que eso se tiene que quedar constante. Porque te puedes poner técnico y decir, no, hay algo federal ahí. Sí, hay algo federal ahí, pero eso no lo impide. Hay 50 estados que tienen lo mismo que tú. Están progresando bien rápidamente y tienen la misma regulación. Eso es en el primer lado. En el lado de recursos humanos, la misma cuestión. El recurso humano, tú tienes completa autoridad para poner la política pública que tú quieras de educación, desde elemental hasta universidad, y tú tienes el poder completo de asignar los recursos que necesiten, y de manejar la universidad y de manejar la educación del país. Que lo importante aquí es que si yo quiero producir electricistas, el Estado tiene la capacidad de decir, yo voy a incentivar que la gente estudie electricidad o lo voy a hacer un requisito. Y produzco electricistas. Si yo quiero incentivar que la gente estudie programación, yo puedo hacer un programa dedicado a educación que se enfatice en programación, porque gran parte de los fondos de educación vienen del Estado. Sí, hay unos fondos federales que no se pueden tocar, pero nosotros tenemos la capacidad de añadirle más fondos al Departamento de Educación. El Departamento de Educación lo manejamos nosotros. Exacto. Igual que la UPR. Por lo cual yo decido qué tan bien entrenados están mis empleados y en qué están entrenados. Los fondos federales son por encima de eso. Exacto. O sea, ya tú decides cuál es tu política pública y los fondos federales vienen por encima de eso para los programas que vengan con los fondos federales. Y hay un Common Core en educación y ciertas cosas, por lo cual sí, nuevamente, hay restricciones. Pero cuando lo miramos nuevamente, ceteris paribus, al igual que todo el mundo, esto funciona en otros lugares que tienen la misma regulación. Por lo cual no podemos decir, no, ¿sabes? Nosotros no tenemos control de esto y por eso es que estamos pillados. O sea, no es que nos están mandando a nuestros niños a estudiar profesiones viejas que ya no tienen salida, porque ellos no quieren que nosotros progresemos. No. O sea, nosotros educamos como nosotros queremos. Hay que seguir ciertos estándares, sí, pero esos estándares nadie ha dicho que están mal. O en general. Otra cosa, por ejemplo, que te pueden decir promesa, y de nuevo, yo no estoy defendiendo promesa, porque yo entiendo que sí, que es un ejercicio colonial hasta cierto punto y que restringe cuánto tú puedes usar tus propios recursos, ¿verdad? Pero eso es parte del proceso de quiebra, tú sabes, eso viene inherente a eso. Sí, pero tendríamos un problema similar con o sin promesa. Con o sin promesa porque está en quiebra. Porque está en quiebra, o sea, que eso es lo que hay que entender, pero a la misma vez, si te pones a pensar, la política pública del país tampoco ha sido tratar de salvaguardar la universidad, porque quien propuso los cortes en la Universidad de Puerto Rico para afectar este recurso humano, ¿verdad?, con la universidad, fue el mismo gobernador de Puerto Rico. O sea, y el plan fiscal. Y vamos a ser justos, la Junta también habló de esto desde antes, y hay muchas personas diciendo, no, la UPR se subsidia demasiado, hay que hacerle cortes. Pero si el gobernador genuinamente quisiera decir, la universidad va a ser gratis y yo voy a coger los fondos de esta otra partida y los voy a invertir ahí,
el gobernador, después de que cuadre, ahora va a bajo la cuadrar quiebra, alguna otra entidad. o algunos contratos, O algunos contratos. o algunos créditos contributivos. Exacto. O sea, que el asunto, el asunto no es que no tenemos el poder, es que no lo tocamos porque me preferimos cuadra tocar algo otras de cosas. otro lado. O sea, que nosotros tenemos el poder de hacerlo. Sí, exacto. El gobernador puede coger mañana la Comisión Estatal de Elecciones, cerrarle y darle 30 millones extra a la UPI. Así mismo es. Y los cortes que le tienen que hacer a la UPR, bajarlos por 10%. Sí, y eso bueno. va a ser mañana. La cosa es que la política pública del gobernador de Puerto Rico no es hacer eso. Claro. Y tampoco fue la de Alejandro, tampoco fue la de Fortuño, tampoco fue la de Aníbal, tampoco fue la de Sila, tampoco fue la de Rosselló Padre. ¿Sabes? Fue total abandono. Fue total abandono. Fue, mira, esto está para allá y yo gasto todo esto otro de acá. ¿Sabes? Pero hay que entender que nuestros gobernadores, desde Muñoz Marín, han tenido el control de estos factores. Ujú, La cosa es que han decidido usarlo en política pública, que ellos han entendido, y nosotros votamos por ello. ujú. Y finalmente, la última. Bueno, las últimas dos, porque nos queda el capital, que es que si nosotros tenemos control sobre nuestro capital, pues mira, sí, tenemos control sobre nuestro capital y hay una política pública completa, por ejemplo, con PRITCO y este tipo de instituciones que nosotros gobernamos, que no son instituciones federales. Nosotros, de hecho, la protección del capital viene de leyes federales, porque es la protección de patentes y la protección de propiedad. Protecciones constitucionales básicas. Pero están en todos los estados y funcionan en todos los estados. Ujú. Igualmente, un problema ahí que yo diría, y que fue nuevamente de nuestros gobernantes que no incentivaron de la manera correcta, es que los puertorriqueños, en vez de crear más capital, en el sentido de más maquinaria, más habilidad de producción, se dedicaron a comprar bonos. Ujú. Y a comprar y a vivir del mantengo financiero, de comerse a vivir de dividendo. Ujú. Porque aquí se generó un montón de capital financiero durante 30, 40 años de crecimiento Que se podía económico, traducir en capital. que se podía de traducir verdad. a capital de producción, pero nosotros como país decidimos incentivar el que se vendieran estos bonos. Y esa ley era local. Porque o sea, que es lo importante. Esa porque- ley es local, es enabled por la ley federal, sí, pero es local. Y además, los que emitían los bonos eran los puertorriqueños. Eran los mismos gobernantes de aquí. Eran los que decían, mira, préstame tú a mí. En vez de invertir en montar una planta de producción de arroz, o en montar una farmacéutica adicional, o en montar una planta de hacer chips, o hacer un edificio, préstame los chavos a mí, yo lo voy a hacer como gobierno. Y los puertorriqueños decidimos hacerlo. No fue que nadie nos los impuso. El Estado decidió coger prestado y nosotros como puertorriqueños decidimos prestarle. Y no creamos el capital que hoy en día necesitamos para no expatriar todo el dinero. Y la última, que son las habilidades empresariales, que en esto, que es el factor información, aquí la universidad de nuevo cobra un rol súper importante, pero no es el único rol que cobra. O sea, nosotros, si tuviésemos ahora mismo un país en donde todo estuviese ¿verdad?, en orden y nuestra economía estuviese bollante, tuviéramos menos emigración, así que nuestro capital humano y nuestra capacidad empresarial no se tendría que ir de Puerto Rico. Si tuviéramos mejor escuela, pasaría lo mismo. Si tuviéramos mejor salud, porque después de todo, estos son personas. Uh-huh. Si tuviéramos impuestos más bajos y mejores salarios. Y por ahí vamos. Y todo esto lo controlamos. Y todo esto lo controlamos. Y te vas a decir, no, la salud no la controlamos lo suficiente. Uh-huh. Y, por ejemplo, los incentivos al empresarismo, a yo ser un empresario a correr riesgo. Hay una ley, la 135, que incentiva a los jóvenes. Y yo creo que esa ley está muy bien. Para simplemente dejarlo claro, tú tienes una compañía de 135, yo estoy solicitando una. Así que vamos a dejarlo claro. ¿Sabes? Esto no, estamos preaching our book. Pero es porque esta ley es buena. Esta ley nos permite a nosotros hacer esto. Pero una vez tú pasas esa primera compañía, o ya tienes más de 35 años, el hacer negocio en Puerto Rico es bien complicado, mano. Y es bien caro. Es bien caro. Y caro en cosas tan sencillas como la contabilidad. O sea, yo tengo que tener un contable. Yo no puedo tener una empresa sin pagarle casi full time un contable. Cuando en verdad yo puedo correr mis libros en QuickBooks. La cosa es que esto es tan complicado que me hace falta un contable que me diga todas las cosas que tengo que pagar y todas las cosas, y al día y al mes, porque si no te metes en problemas. Por lo cual nosotros lo controlamos. No Estados Unidos, nosotros creamos nuestro propio sistema de taxes que es altamente complicado. Y que imposibilita el empresarismo. No hay impuestos sobre el individuo federales. Exacto. No lo hay. Bueno, entonces vamos a virar para atrás,
para el discurso, nosotros lo llamamos las variables míticas, que son estas variables que sin estas no vamos a poder... Que son las que están hablando en el discurso, las que Yulín menciona, las que se han mencionado por años, y todo el mundo como las coge for granted, todo el mundo las da como que sí, nadie se detiene a pensar, de verdad, sin esto no podemos echar para adelante. O esto me imposibilita por completo. O sea, esto es un detente tan y tan grande que sin esto yo no puedo funcionar. La primera, y de nuevo, eso es parte de un bundle, como dice, un conjunto de discursos que está un poco retratado en ese video, que en los mismos videos de ese mismo muchacho están, pero que está, cada vez que se trae esto de las variables económicas, están empacados en él se llama, by the way, Eliezer Molina. Eliezer Molina. Si lo quiere buscar, búsquenlo, entra a su Facebook, ¿sabes? Sí. Miren lo que dice, nosotros no estamos peleando con él, ¿sabes? Simplemente estamos exponiendo otro lado de la conversación que yo creo que se tiene que tocar. Yo realmente que creo que cuando son asuntos que te convierten en figura pública y cuando tu discurso está resonando tanto y se está republicando tanto, hay que detenerlo y decirle, mira, tienen que primero saber de lo que están hablando. Yo soy... Sí, no, yo estoy de acuerdo. O sea, yo pienso que a lo mejor tú hiciste una expresión solo y fue... O sea, tú eres un ciudadano común, pero cuando esto llega al dominio público, entonces hay que aclarar las cosas, porque si no, pues lo que tenemos es una campaña de desinformación, pero con un chivo expiatorio. Es fake news, pero con una persona del lado contrario, con una persona que no es un ente gubernamental. Eso es. Y es tan sencillo como literalmente lo que dijimos, mirar la tercera página del libro de economía. Exacto. Vamos de nuevo a las variables míticas, ¿verdad? Estas son las variables que supuestamente sin esto no podemos echar para adelante. Y estos son los tratados comerciales, ¿verdad? Que no tenemos control de los tratados comerciales, que podamos hacer tratados comerciales con México, con Venezuela, y todo ese... Con Italia, y con Italia, con China, como si no los tuviésemos. Proteccionismo, ¿verdad? Que nosotros debemos tener el poder de impedir que vengan productos de X o Y sitio y ponerle unos aranceles más altos, ¿verdad? Unos impuestos en la entrada para que no se consuman en Puerto Rico. Las leyes de cabotaje, que de nuevo, ahí hay que hacer un paréntesis porque esta, en mi opinión es que realmente sería mejor si no las tuviésemos, pero no te imposibilita el crecimiento. Y lo tocamos ahora. Y eso lo tocamos más en detalle. Y la repatriación de las ganancias. Así que vamos una por una. En lo primero están los tratados comerciales. Y yo creo que aquí tenemos que explicar un poquito de cómo funciona, ¿verdad? En los tratados comerciales, cómo se hacen. Los tratados comerciales se hacen más que nada entre países, ¿verdad? Soberanos. Y se lleva un proceso de negociación. Los procesos de negociación pueden estar bajo o no bajo la tutela de la Organización Mundial de Comercio, pero los países que son miembros de la Organización Mundial de Comercio típicamente lo hacen con unas reglas. La aspiración de los tratados siempre es bajar las barreras comerciales entre los países, que los países no incurran en proteccionismo. ¿Ves? Por eso es que ese discurso como que se contradice en primer lugar. Pero para llevarlo a Río Bichuela, Argentina produce un montón de vacas y de carne y de vino. Puerto Rico produce café. Y también tiene una industria vaquera que quiere proteger, una industria de animales grandes para hacer comida, para convertirlo en carne. Y Puerto Rico puede verse tentado de decir, yo voy a ponerle una tarifa a la carne de Argentina completa para yo poder subsidiar indirectamente las vaquerías de Puerto Rico y que mi industria de las vacas crezca y no sea totalmente arrollada por la de Argentina, que es mucho más grande, que ellos tienen condiciones más favorables para crecer estos animales y por lo tanto, o sea, es más grande y más costo efectiva. Bajo un tratado de libre comercio, lo que se buscaría Bueno, el problema es que Argentina luego te puede decir, no, pero entonces tu café, si tú me pusiste este arancel y no estás dejando entrar mi carne, pues yo te voy a poner un arancel en Argentina para que tu café no se venda en Argentina. Y se vuelve un ambiente hostil de negocios internacionales. Y lo que se hace para evitar este problema es que los países se juntan y dicen, mira Argentina, yo soy Puerto Rico, vamos a hacer algo. Si tú no le pones un impuesto a mi café y a mi ron, yo no le pongo un impuesto a tus vacas. O quizás como tú no importas tanto café ni ron mío, yo te lo bajo, yo voy a mantener un impuesto bajito a las carnes, lo voy a mantener pero más bajito para que tus carnes puedan competir, pero yo también puedo tener una industria local. Y eso es un tratado de comercio. Ahora, esos tratados... ¿Con quién se crean los tratados? O sea, ¿cuáles son los países con los que tú quieres crear puede ser entre países uno contra uno,
o entre conglomerados de En países, bloques. que son bloques. Pero cuando tú haces eso, típicamente quien tiene la voz cantante, y para esto está la Organización Mundial de Comercio, es el país más poderoso. Quiere decir, el país más poderoso, que es el que tiene el mercado más grande, a donde todo el mundo quiere ir, es el que tiende a tener las mejores condiciones. ¿Por qué? Porque tú quieres acceso a mi mercado. Y si tú quieres acceso a mi mercado, estas son las reglas. Sí, por poner en español, si yo tengo los compradores, Ujú. yo pongo las reglas. Eso es Porque así. si tú eres el que me quieres vender a mí, yo digo el precio. Eso es así. O sea, A menos de que yo dependa de ti en algo bien medular, como el petróleo o ese tipo de cosas. Y ahí es que se pone interesante la pero cosa. es un juego de poder y es una negociación constante. Y obviamente, ¿quiénes ustedes creen que tienen los mejores tratados comerciales en el mundo? Simple y sencillamente porque es el mercado más grande del mundo. ¿Quién tiene los mejores términos? Estados Unidos. Estados Unidos. Y nuevamente, es la nación más grande del mundo en términos de comercio. Todavía por un montón. Claro. O sea, China es grande, Ujú. pero todavía, ¿sabes? Es 2/3 partes. Y la economía- Te voy a decir el factor ahora, pero para tenerlo claro, pero o sea, Estados Unidos sigue siendo Ujú. un monstruo dentro de todo. Para ponerlo en perspectiva, lo estaban buscando ayer, Texas. Texas, la economía de Texas es más grande que la de Rusia. Ujú. O sea, ese es el nivel. Ahora, vamos a parar un momento porque estamos diciendo esto, porque estamos sonando bien PNP. Ok, dale. Estamos diciendo esto no porque queremos exaltar a Estados Unidos. Lo que pasa es que ahora mismo, con la relación que tenemos, nosotros tenemos algo que no muchos países tienen. Y es un mercado abierto a los Estados Unidos. O sea, si nosotros queremos exportar mañana a los Estados Unidos lo que sea, nosotros no tenemos barreras comerciales. Países como México, países como Canadá, matan por tener este tipo de acceso. Y nosotros lo tenemos gratis. Y no solo eso, caemos bajo la sombrilla de negociaciones. No lo tenemos gratis. Estamos dando nuestra soberanía para tenerlo. Bueno, Pero nuestra soberanía en ciertas leyes, porque como ya dijimos, en controlamos ciertas todos cosas. los factores de en producción. ciertas cosas. Para integrarse, En términos económicos, controlamos todos los factores de producción, más tenemos acceso a la economía más grande del mundo para venderle como si fuéramos nosotros, como si fuera Caguas vendiendo la y eso es lo que se llama mercado común. Es como si nosotros fuéramos parte de una Unión Europea, pero es la Unión Americana en términos comerciales. No estamos hablando de términos políticos y es bien importante. Mira, para, Esa el, es la para pri- el 2020 la Ujú. economía de China va a ser de 15.5 trillones y la de Estados Unidos de 22.3 trillones. Mira para allá. O sea, Estados Unidos todavía es sustancialmente más grande que China. Ujú. Y el próximo en esta lista, ¿sabes? Yo estoy seguro que está como por 8 trillones de dólares. Así que Y estableciendo eso, que tenemos el mercado más grande del mundo, tenemos otro, por ser el mismo mercado, ¿verdad? Estar en el mismo mercado, tenemos otro beneficio. Y es que caemos sobre la debajo de la sombrilla de tratados que Estados Unidos ha negociado. Si nosotros como economía bastante pequeña, el próximo es 5.2 trillones Japón. mira para allá. Así que nosotros tenemos acceso a un mercado que es más grande que los próximos dos mercados más grandes juntos. Juntos. Mira para Y allá. lo tenemos a par de millas. O sea, mientras que Japón y China están bien lejos, por lo cual hacer negocio con ellos es mucho más difícil. Y no hay que ser un genio en comercio internacional para entender que obviamente al ser una economía tan fuerte como los Estados Unidos, va a negociar los mejores tratados y va a negociar las mejores tarifas. Y nosotros, por ser parte de ese común mercado con los Estados Unidos, tenemos por herencia los tratados que se hacen a nivel de Estados Unidos. Texas, que es más grande como economía que Rusia, no negocia tratados comerciales por sí solo. Tampoco Es por California. debajo de la sombrilla de como con el conjunto, la economía más grande del mundo. Y ese poder de negociación es tan importante y ayuda tanto a la economía. O sea, que si tú no lo tienes, te quita bastante a tu economía. O sea, que no es solo que Texas echa para adelante sin negociar los tratados y ya te acabo de matar el pájaro en la mano al argumento de que necesitamos tratados comerciales para echar para adelante, sino que además te ayuda a tener mejores tratados, estar con Estados Unidos y te da un acceso que no tiene nadie o tiene bien poca gente, por lo menos en todos los productos. Porque hay gente que a lo mejor tiene un tratado de libre mercado para este y este producto. Ujú. Pero para todos los productos nadie tiene el acceso que tenemos nosotros al mercado estadounidense. O sea que yo creo que aquí se les murió el pájaro. Y hay productos puertorriqueños que tienen impuestos porque rápido va a ir la gente con tecnicismo. Sí. El ron tiene un impuesto. Sí, pero se da Sí, de nuevo pero el se va crédito. para atrás, ¿sabes? Y nada es perfecto en este mundo, ¿sabes? Como que... Y eso para mí tiene sus días contados, porque en estricto derecho, o nosotros tenemos, o nosotros somos, tenemos, nos recae el dormant clause de la cláusula de comercio o no. Aquí hay una mezcla, o sea, nosotros Sí, sí. no tenemos. Pero estamos cambiando en términos económicos, tío, En de términos economía con legales. calle a derecho con calle. Así que vamos a volver para atrás. Ok. Lo So, otro, proteccionismo se murió. Llegamos al punto de que, exacto,
Los tratados comerciales, que es lo primero que rápido nos dicen, no, porque podríamos venderle a Venezuela y venderle a Colombia y venderle a Brasil, ya eso lo podemos hacer. Ya lo podemos vender. Y rápido te dicen, no, sí, lo podemos hacer, pero el próximo argumento es, Colombia. las leyes de cabotaje no nos dejan hacerlo, porque hay que mandar las cosas en barcos americanos. Y no. Hay un problema. Hay un problemita. Lo primero es que, por ejemplo, si Puerto Rico quiere hacer comercio con Colombia, ya está bajo la sombrilla de tratados, como dijimos, pero va a poner su mercancía en el barco que le dé la gana a Colombia. Porque lo que regula las leyes de cabotaje es entre Estados Unidos y Estados Unidos. Para todos los propósitos prácticos, Puerto Rico es Estados Unidos. O sea que si yo vendo, le llevo mercancía a Colombia, no hay leyes de cabotaje. Siempre y cuando ese barco no sea que va de Puerto Rico a Florida y después a Colombia. Claro. Y el barco va directo pero de si Puerto va Rico directo a Colombia, pero si o de es- Puerto si Rico a esto es esa Venezuela, vuelta- o de Puerto Rico a México. Si esto es a vuelta, las leyes, Sí, no, el dinero que vas a pagar en leyes de cabotaje es nada comparado con todo el costo de llevarlo para Exacto. volverlo. Pero Puerto Rico ya hoy puede tener almacenes gigantescos y distribuirle cosas a toda Latinoamérica Y lo sin mismo, ningún y problema. lo mismo viceversa. Lo mismo. El 30% de todos los productos que llegan a Puerto Rico llegan del resto del mundo, no llegan de Estados Unidos. Y no vienen en barco americano, vienen y en no barcos vienen de en barco bandera, donde sea. americano, que eso es lo importante. Vienen, por ejemplo, la Heineken viene directamente desde Europa. Y hay un video los carros. Hay un video bien cool que vamos a incluir en el link de este video Sería bueno. y en el link del podcast y todo. Que si entran a Facebook Economía con Calle, lo van a poder encontrar en el video. Que es del programa de Jay su Rayo X. Claro, en que el explica esto. Valeria Collazo está explicando esto. El video dura como media hora, pero es la media hora más productiva que usted va a tener entendiendo la ley. Para que no te cojan de soqueta en el futuro. Para que no lo cojan de bobo, porque estas leyes confunden. Ujú. Nadie se sienta a leerlas con calma y nos dejamos llevar de lo que me dijeron, y de momento tenemos un revolú. Y es, Ujú. nosotros no podemos enviar nada a ningún país. No. Yo puedo enviarle cualquier cosa a cualquier país en cualquier Y barco. puedo recibirlo. O puedo recibirlo siempre y cuando no sea a Estados Unidos. Si es a Estados Unidos, tiene que ser en un barco americano. Igual que si de Nueva York mandan un barco a California, tiene que ser un barco americano. No hay ningún estado que tenga una excepción de leyes de cabotaje. Y hay un montón de estados bien grandes con economías bien robustas. Igual tenemos al lado de nosotros las Islas Vírgenes, que el costo de sus productos es 30% y no tienen las leyes de cabotaje. O sea, es que tú no le puedes atribuir el crecimiento económico y al costo de tus productos a las leyes de cabotaje. Lo que sí puedo atribuírselo es al impuesto al inventario en Puerto Rico, que no permite tener Exacto. inventario, al impuesto en el puerto, que aumenta los costos de los carros masivamente. Ujú. O sea, nosotros mismos nos hemos puesto impuestos, nos hemos autoimpuestos, valga la Ujú. redundancia, que nos aumentan masivamente el precio. Y los después políticos lo después le echamos saben. culpa a la Eso es colonia. lo que pasa. Y no es la colonia, nuevamente es nuestros políticos tomando decisiones de política Edgardo, ellos saben eso y luego te dicen que es por las leyes de cabotaje, Y te pero dicen ellos que te porque- pasaron una ley que te Y te dicen respetaron que es por la colonia. los No, aranceles. la colonia puede ser malísima en un montón de cosas de derechos civiles, Ujú. pero económicamente no nos está limitando en nada hasta ahora. Y llegamos los 4 factores principales de la economía, de la producción, y ahora yo no estamos te estoy en los diciendo que las factores leyes de cabotaje son buenas, porque como quiera que sea, cuestan 200 millones de pesos son. entre 200 y 300, los números Hay unos varían. estimados. Esto actually va a ser el próximo podcast, Ujú. o el próximo, no, el después, el número 27. Y vamos a hablar de cómo se manipulan los estudios económicos, porque Ujú. lo que están haciendo con las leyes de cabotaje es un chiste. Ujú. Una semana sale un estudio que dice que las leyes de cabotaje son la última Coca-Cola del desierto para Puerto Rico y que nos genera un montón de chavos y que son la salvación. La semana después sale otro estudio que dice que nos cuestan decenas de cientos de Yo millones me de pesos. yo me dejo llevar por el estudio del GAO. Yo también. Pero como quiera. Y lo que te digo es que sí nos cuesta, ¿verdad? El comercio con los Estados Unidos. Segundo, podemos puntualmente cabildear en Puerto Rico para que en el Congreso nos exoneren de eso, si ese es si es un problema. Lo que pasa es que no es el impedimento, o sea, y aquí este es mi Sí, problema, sí, o sea, el problema no es, que sería mejor no tenerla, seguro De que acuerdo. sería mejor no tenerla, Pero me que me imposibilita. imposibilita, No. que eso es lo que está diciendo este hombre, y eso es lo que está diciendo por ahí candidatos a la gobernación, que te imposibilita el crecimiento económico. Es una mentira, No. porque Texas, de nuevo, tiene leyes de cabotaje y es más grande que la economía de Rusia completa. Es como decirte, mira, tener clases en la universidad que todas sean corridas y yo pueda salir en 4 horas, sería bien bueno. Ujú. Pero el tenerlas que entro a las 7 de la mañana y salgo a las 7 de la noche me imposibilita estudiar. No, Ujú. mano, te lo hace más incómodo. Pero todo el mundo se gradúa.
O todas las personas que se Y gradúan. la como pregunta es quiera lo logran. ¿a qué nivel? Porque si tú me dices, no, es que le pone una barrera de un 20%, un 30%. Si fuera eso, no, hombre, quita esa cosa. Pero que tú me digas que te cuesta unos cuantos chenchitos, ¿sabes? Y no es ni al gobierno, es a la economía completa, que son billones de dólares. Nosotros mismos ya le ponemos impuestos igual de grandes a la economía. 3 veces más grandes. Con el impuesto al consumo, con el impuesto en el puerto, con el impuesto al inventario. O sea, Y tenemos control completo de eso. El impuesto al inventario es la cosa más retrógrada que existe. Estamos cobrando a las compañías por ser eficientes y comprar más para bajarnos los costos. Edgardo, Eso no y tiene sentido. Y no es solo que no tenemos que dejar de ser soberanos para cambiar eso, es que eso es a nivel municipal, mi hermano. No, o sea, que eso no es ni el Estado de Puerto Rico, eso es a nivel municipal. Y yo estoy seguro que no vienen más productos de Latinoamérica a otras partes del mundo, porque no tienen, al productor no le tiene sentido mandar 2 cajas de cerveza a Puerto Rico en un barco sola. Ahora, si tú le dices, manda 3 vagones, porque el que lo va a comprar va a almacenar esos 3 vagones, y no es eso nada más. tiene sentido. Pero cuando el que va a comprar dice, no, que yo tengo que pagar un impuesto municipal al inventario, yo nada más te puedo comprar las 2 cajas que voy a consumir la semana que viene, le hace más costo efectivo comprar a Estados Unidos y pagar las leyes de cabotaje. No eso nada más, que le imposibilitas abaratar los costos también al que traer las cosas. ¿Por qué? Porque en una economía normal, en la que no hay estas leyes de inventario o estos impuestos de inventario grandes, se puede dar el lujo, el que trae, el importador, almacenar. ¿Y qué es lo que hace con esto? Viene y dice, espérate, que este mes se puso bien barato esto. Déjame comprar más de esto este mes. Entonces, cuando vienes a ver en el acumulado, empieza a crear una serie de ahorros porque puede hacer shopping que ahora mismo no lo puede hacer. Y puedo justificar el traer embarcaciones de otros lugares que no caigan bajo los 6 meses de cabotaje y guardar los 6 meses. Pero ahora mismo, como traigo cantidades más pequeñas, no justifico traer un barco. No solamente ahorraste en la transportación, ahorraste en el precio, que no lo estás ahorrando ahora mismo porque puedes hacer shopping around para esas cosas que tú sabes que se van a vender en el futuro. Y es como tradear Sí, es como tradear materia prima. Cuando tú vas al supermercado y ves, mira, pusieron un especial del cornflake, el cornflake no se daña. Almacena. Yo compro 3 cajas más de lo que me hacen falta, porque yo sé que el mes que viene y el mes después los voy a usar. Si te ponen un impuesto a la alacena, pues no, déjame comprar esto nada más, pero me lo venden al precio de ahí. Todos los días al supermercado. Y me lo venden al precio de ese día, no voy a poder cogerlo. Pues. Eso es excelente. Próximo. El próximo, la repatriación de las ganancias. Esta me da mucha gracia porque típicamente cuando se habla de esto, se habla de que hay una disparidad, un abismo entre el PIB y el PNB. En español. Producto Interno Bruto y Producto Nacional Bruto. Sigue siendo de economía, dale. Es la diferencia entre lo que genera Puerto Rico como economía de cosas en Puerto Rico versus lo que genera de las farmacéuticas y las industrias que no son de Puerto Rico, que son estadounidenses o de otros países. Y ahí entra el factor de la repatriación de las ganancias. Y como lo ven estos grupos típicamente es que nos están robando las ganancias. Como si esas ganancias viniesen en primer lugar de Puerto Rico. Como si viniera un pillo y dijera, espérate, tú estás haciendo demasiado chavo, los voy a sacar y me los voy a llevar del país. La realidad es que eso se debe, por ejemplo, a cuando hay compañías de Estados Unidos que están manufacturando aquí, que son de Estados Unidos, no son compañías que se hicieron en Puerto Rico, son importantes, y gracias a que hay una tasa preferencial de impuestos, esas compañías pueden producir aquí y repatriar sus ganancias a los Estados Unidos. Cuando tú dices, ok, repatriar sus ganancias, pues, si lo ves en el aspecto más simple, ellos no están poniendo el dinero en la economía. Hay un problema con eso. El problema es que sin ese incentivo que tú le diste, en primer lugar, la compañía no hubiese estado aquí. Exacto. Así que no había ninguna ganancia que repatriar. O sea, no tendríamos que hablar de ninguna ganancia. Automáticamente es una pérdida. Y no es una pérdida contable, es una pérdida en los empleos. Porque si no están, esa actividad económica que generan todos los empleos de esas compañías, no están. Porque esas compañías no pagan impuestos en Puerto Rico porque repatrian de una manera tax effective, porque Puerto Rico da incentivos. Pero los empleos que crean se quedan aquí. Y el salario de esos empleados se taxea aquí, se taxea bien. Por lo cual, que hay captación. Por lo cual hay captación. Que no es del todo. No. Y el otro problema es que, nuevamente, ellos lo mencionan como que trayéndolo de vuelta al tema, como si esto fuera un factor que nosotros no controlamos. Pero no, discúlpame, nosotros controlamos esto. Lo que pasa es que sí lo controlamos. No, te explico cómo. Porque nosotros podemos decidir invertir en estas compañías mañana. El market cap, que es el valor total en el mercado de Amgen, es de 116 billones.
En Puerto Rico, en bonos, del 2012 al 2016, se perdieron al menos 35 billones de pesos en la caída de los bonos. Así que los puertorriqueños tenían al menos 35 billones de pesos invertidos en bonos de Puerto Rico, que los cogió el gobierno y los explotó, que podían invertir en Amgen. Y tenemos el 30% de Amgen. Y ahí tú me dices, no estamos... sí, porque no es parte de la cultura comprar acciones de Amgen. No lo estamos taxeando, pero es nuestra compañía. O sea, el 30% son compañías de nosotros. El problema aquí es que lo estamos viendo como foráneos, pero estas compañías foráneas nosotros podemos invertir en ellas mañana. La cosa es que decidimos no hacerlo porque no es política pública. Preferimos coger... No, igual que en las domésticas, invierte otra gente. Preferimos coger ese dinero que sí sacamos, el 4% que sí sacamos, e invertirlo nuevamente en dar incentivo, en mantener la Comisión Estatal de Elecciones. Pero mi pregunta es, ¿cómo tú solucionas el asunto de que hayan compañías que son de Estados Unidos o de otro lugar del mundo y están en Puerto Rico y repatrian sus ganancias? O sea, ¿para qué tú quieres solucionar eso? O sea, mi pregunta es, si tú mañana le dices, no, todo lo que ganes lo tienes que dejar aquí, ¿tú crees que ellos van a estar aquí? No. Nadie va a estar aquí. No, o sea, y te van a decir, sí, van a estar aquí, porque... ¿Por qué? No, búscate la planta... Pagando la electricidad que están pagando. Búscate la planta de Amgen en Irlanda. Búscate cuántas plantas de Pfizer no han cerrado alrededor del mundo y se han ido para Irlanda o para otros países con tax treatments como el de Puerto Rico. Claro. Que las tratan bien. Porque estas compañías son móviles. Que porque si fuéramos... cuando yo creo empleos buenos, los empleados se mueven a donde yo esté. O sea, si los empleos se van a New Jersey mañana, los puertorriqueños ingenieros van a coger los paquetes, igual que han hecho ya decenas de miles de puertorriqueños todos los años, ingenieros y otras profesiones, y se mudan y se van para donde están los trabajos, porque yo no estoy, ¿sabes? La compañía no viene donde están los trabajos, a menos que Puerto Rico sea un Austin de la vida, un New York City de la vida, un Queens de la vida. Sí, que tú estás, es un pay for play, yo pago allí porque... simplemente quiere estar aquí porque esto es grandioso. Pues las compañías no se mueven a esos sitios, ¿sabes? Se mueven por tax benefits o por comodidades como esa. Pero Puerto Rico, el gobierno no ha hecho a Puerto Rico ni un lugar súper atractivo para vivir para los ciudadanos, para que las personas se quieran quedar aquí sí o sí. Ni un lugar súper atractivo para las compañías. Por lo cual... Todo lo contrario. Muchas veces la compañía quiere venir y hacer y tener empleos aquí, pero tiene que traer X número de personas que ya tienen entrenados, porque obviamente no van a coger todos recién graduados de la UPI. Tienen una gente que está entrenada en X cosas y que llevan una experiencia con la compañía y se lo quieren traer, y esa gente dice, mira, mano, es que meter a mi hijo en una escuela allí, tú sabes, y las carreteras y esto y lo otro, o sea, se les hace difícil. Hay escuelas buenas. Sí, pero cuestan un montón, no cuesta lo que cuesta normalmente. No es la escuela pública donde ellos viven. Claro, cuestan demasiado, o sea, y aquí cuestan demasiado, y las carreteras malas, las noticias, la criminalidad, cosas que nosotros sí controlamos. O sea, y ahí es que está el asunto. Ya yo creo que tocamos las variables míticas. Sería bueno, ¿verdad?, que nos escriban en los comentarios lo que ustedes piensan. Porque la última vez fue como un testamento. Sí, no, y nuevamente, no estamos diciendo que ciertas de estas cosas, eliminarlas no ayudaría a Puerto Rico. Claro. Pero todas las controlamos. Controlamos el impuesto de propiedad, controlamos los impuestos a las corporaciones, controlamos en lo que podemos invertir. Simplemente, como política pública, hemos decidido hacer otras cosas. 50 jurisdicciones que puedes estudiar y ver si en esas 50 jurisdicciones están esas variables míticas que tú hablas, que son los tratados comerciales, la capacidad de ser proteccionista con otros estados, las leyes de cabotaje y leyes para controlar la repatriación de ganancias. Dime si en esos 50 estados lo tienen. No lo tienen, ¿verdad? No tienen esa herramienta, según tú dices que es una herramienta económica que sin eso no puedes echar para adelante, pero qué casualidad que tienen desarrollo económico, y no son todos, porque hay muchos estados quebrados. Pero si tú me estás diciendo que sin esto no se puede desarrollar la economía, pues no habría ninguno. ¿De acuerdo? O sea, que no hace ningún sentido. Vamos de nuevo a variables reales, cosas que controlamos que sí inciden en mejorar el crecimiento económico. Y para eso vamos a una página también en nuestro libro de economía, que yo creo que nos ha ayudado bastante hoy. Yo tengo... la página 559. Según el libro de economía, ¿cuáles son las causas del crecimiento económico? Es mayor productividad del trabajo, un aumento
en la cantidad de horas de trabajo agregada. Eso no significa que cada persona trabaje más horas, puede trabajar menos, pero puede haber más gente trabajando. Y ahí es que están las horas agregadas, o sea que más empleo. Crecimiento del capital físico, que es que haya más máquinas y más fábricas y más herramientas para mayor crecimiento económico. El crecimiento del capital humano de la gente. Y los adelantos tecnológicos que se traducen en eficiencia, que se produzca más en menos tiempo. Eso es una de las cosas. Hay miles de otras cosas. Vamos uno por uno para cogerlo rápido. Bueno, lo que pasa es que yo quisiera hablar de las que tenemos ahora mismo en nuestro plato y no estamos atendiendo, porque si no, esto va a durar 2 horas. Exacto. Y están enmarcadas aquí adentro. O sea, en estas clasificaciones están estas que vamos a mencionar. Y por ejemplo, el costo de la energía. El costo de la energía tiene varias vertientes. Si yo tengo un menor costo de energía, yo voy a hacer que ahora más negocios sean viables. Y no solamente los restaurantes, no es solamente los shows de teatro, no es solamente todo lo que usa energía, todo el mundo usa energía. Nosotros aquí aquí se paga la luz por estas luces, se paga el aire que está aquí prendido. No es solo que haya más negocios viables, sino que también las fábricas de momento empiezan a hacer sentido. Porque las fábricas tienen que usar unas cantidades de energía grandísimas que lamentablemente no pueden pagar el bill que le viene de energía eléctrica. Si yo bajo eso, más fábricas se pueden abrir. Compañías de almacenamiento de datos y de alta tecnología. Facebook, por ejemplo, que consumen un montón de datos. Tú ves los data centers y su gasto principal es electricidad. Por eso tú ves un data center y todos al lado tienen una planta de energía renovable para subsidiar esos costos. Directamente ahí y que sea un sistema cerrado. En el caso de nosotros, tenemos que entender de una vez y por todas que el crecimiento tecnológico que estamos viviendo en esta época es sin precedentes y que no hay forma de nosotros capturar ni tener aquí en Puerto Rico ese tipo de compañías de tecnología si no hay energía barata, porque no pueden operar. Los servidores no pueden operar pagando el precio que cuesta la energía de Puerto Rico. Por ejemplo, no solo eso, en sus casas, todo el mundo que le llega el bill, si paga menos, tiene más dinero para ir afuera a comer. Que es lo que los economistas llaman disposable income. Aumenta el disposable income de la familia. Disponible para yo gastar en lo que yo quiera. Exacto. Que no se van los gastos básicos de vivir, que es comida, pago de utilidades, pago de casa. Es el dinero que yo puedo usar para ir a la barra, que yo puedo usar para no comprar en el supermercado, sino sacar la comida la familia a comer. Que es el dinero que yo puedo usar para ir al teatro. Ahora, ¿cuál es el estado de las cosas ahora mismo en Puerto Rico? 62% de nuestra energía hoy viene del petróleo. 62. 19 del gas natural, que es otro cartel más. 16 del carbón, que yo no sé cómo todavía en este siglo tenemos carbón. Y lo demás, que es una minusculidad en renovable. Ahora bien, estamos en un momento histórico para cambiar nuestra forma de producir energía eléctrica. Estamos en el trópico, que pudiésemos sacarle provecho a eso con la energía solar y también con la eólica. Y no solo eso, que en el futuro, si nosotros eligiéramos como país irnos por la alternativa solar, esta energía progresivamente se vuelve más económica. O sea que no solamente le voy a sacar el mayor provecho ahora, sino que en el futuro, cuando reemplace esa placa por otra placa, porque esta se dañó, va a ser más, esa placa es más costo efectiva, me sale más barata. Me sale más barata. Y eso es bien importante recordarlo para cuando volvamos a este tema al final, porque vamos a hablar de energía. Pero eso también presenta un cambio como este, que lo podemos hacer ahora, porque precisamente ahora es que está en quiebra la autoridad. Precisamente ahora es que tenemos a los bonistas en la mesa. Precisamente ahora es que se están haciendo los cambios grandes y se están haciendo las negociaciones. Ahora mismo pudiéramos hacer eso. De FEMA para invertir y que está el billete de FEMA para invertir en la infraestructura básica para hacer la transición de ya a solar. Y no tener que depender de las importaciones de todas estas cosas y tener realmente una producción local y lograr la independencia de Puerto económica. Rico. Nosotros controlamos cómo se produce. No lo decide otro, lo decimos nosotros, nuestro gobierno. Así mismo. Y lo ha decidido nuestro gobierno por los últimos y lo tenemos en la mesa ahora mismo. Próximo. El recurso humano, que lo hablamos al principio, que llevamos hablando de recurso humano todo este tiempo. El recurso humano es una inversión en la gente. Nosotros tenemos esa habilidad ahora mismo, la tenemos.
Nosotros podemos cambiar los currículos ahora mismo de la escuela. Nosotros podemos poner mejores profesores, pagarle mejor a los profesores para que se queden en Puerto Rico y no se nos vayan a Estados Unidos. Podemos rehabilitar la Universidad de Puerto Rico para que sea de prestigio mundial. Tenemos gran parte del presupuesto asignado a eso. Lo estamos desperdiciando. Aún después de promesa, la Junta y todo eso, tenemos un presupuesto billonario en educación. Después de promesa va a haber 450 millones todos los años yendo a la UP. A la UP. En subsidios nada más. Y una asignación mayor por estudiante que la que hay en cualquier universidad privada de Puerto Rico. O sea, que eso es otra cosa que hay que mirar. Entonces, obviamente lo que pasa es que no puedes mantener toda la estructura que hay ahora, oxidada que hay. Tienes que decidir entre ser eficiente o mantener lo que hay ahora mismo. Exactamente. Pero estamos tomando una decisión consciente como país y como gobierno de decir, no, yo quiero que esas cosas se queden como están. No quiero progresar, no quiero cambiarlo y mover la educación de la UPR a una educación de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, exacto, que es el futuro. No, yo quiero que se mantenga haciendo todo. Exacto. Porque esta es la universidad y la universidad así. Bueno, pues si tú tomas esa decisión, pues entonces tú te puedes quejar de que no tenemos ingenieros suficientes, que no tenemos programadores suficientes, que no tenemos suficientes matemáticos. No tenemos escuelas técnicas suficientes porque aquí hay un déficit bien grande, por ejemplo, de electricistas y de plomeros y de personas que tengan un peritaje y de programadores, que eso es el nuevo blue collar job, o sea, no sé con blue collar cómo se dirá en español, pero es el nuevo trabajo técnico de este siglo y nosotros no estamos ahí. Y eso es bien importante porque muchas personas piensan en programadores y piensan que hay que ser ingeniero y No. un genio en computadoras para programar. No. O sea, personas que saben hacer cosas básicas en programación ganan salarios de 30, mínimo 40 mil pesos. 50 pesos la hora en los estados. Porque esos trabajos son necesarios. ¿Sabes? Es igual que el ingeniero y el electricista. No todo el mundo tiene que ser un ingeniero. A mí muchas veces lo que me hace falta, y lo que nos dimos cuenta en los 70 y los 80, lo que me hace falta es un electricista. Una persona que sepa arreglar estos cables, poner la electricidad funcional y hacerlo de una manera correcta. El ingeniero lo diseñó, pero el que lo implementó fue el electricista. Lo mismo con la programación. O sea, lo puede diseñar un ingeniero de computadora, un profesional experto en múltiples lenguajes de programación, pero la persona que finalmente hace la página, que finalmente programa el servidor, no tiene que ser un experto en todo. Puede saber hacer eso y puede cobrar muy bien por hacer eso y entrenarse un año y medio. En el asunto de recursos humanos hay otra cosa también, que eso es la demografía. Los cambios demográficos chavan las economías, o sea, las pueden sepultar. Por ejemplo, una economía tan grande como la economía alemana, que es una economía bien especializada, bien robusta, tiene unas inversiones que han hecho por décadas entendiendo, ¿verdad? Toda esta necesidad del capital productivo y tiene unas fábricas brutales, tiene un problema demográfico. Y ellos lo reconocen de antemano y hablan del problema demográfico y tratan de incentivar que haya más nacimientos y todo este tipo de cosas. Y aquí no es ni un issue. Aquí el issue es la ley de cabotaje. O sea, aquí no estamos hablando de ese issue que es el más importante. De que la gente no tiene hijos porque es demasiado caro tener si hijos. no tiene... Porque tú y yo estamos en la República. Claro. O sea, yo tengo 28 años, tenemos trabajo. Cualquier otro lugar del mundo nosotros tuviéramos ya tenían hijos. 3 hijos ya. Exacto. Pero tú y yo nos miramos y decimos, mira, ¿cómo yo voy a pagar el colegio? Claro. ¿Cómo yo voy a pagar todos los gastos de mi hijo? ¿Sabes? Claro. Más los impuestos, más todo esto otro. Más llegar tarde al trabajo porque las carreteras son tan malas y automáticamente que tengo que llevar, o sea, automáticamente no solamente cortaste la capacidad productiva de Edgardo, la capacidad productiva de Nick, sino la potencial capacidad productiva del hijo que yo iba a tener y de 2 hijos más que yo iba a tener, que eran personas jóvenes que iban a poder aportar a los sistemas de retiro, aportar a la economía, gastar, comprar casas, todo ese tipo de cosas que nosotros la estamos castrando ahora mismo por no tener el país en orden, por no tener buena seguridad, por no tener buenas escuelas y por hacer un costo de vida tan caro como el que tenemos. Y ahí no tenemos que hablar de ley de cabotaje. El costo de vida no es por la ley de cabotaje, es por los impuestos. Es por los Yo impuestos. pago mucho más en impuestos de lo que me cuestan las leyes de cabotaje. Bueno, traer un carro, por ejemplo, vale menos de 500 pesos. Ajá. Pero ¿cuánto es el arbitrio? 11.5%. Gracias. O algo por el... En un Yaris, ¿cuánto es eso? Como 2.000 y 3.000 pesos. 3.000 pesos. Pues ahí está. ¿Dónde es que está el problema? ¿Está el problema en la transportación? Y te salen 500 pesos, pero si lo hubiese hecho con una bandera de Japón. Te salen 250, wow. Ok, cool, ¿sabes? ¿Me entiendes? Pero como quiero que te arrastres fueron 250 pesos versus el problema de añadirle 2.000 al costo final. Claro, y quisiera, aunque lo puse en un orden diferente, quisiera entonces traer el asunto de la ciudad.
Pues si nosotros tuviéramos una ciudad desarrollada en la que los jóvenes pudiésemos vivir, no tenemos que en primer lugar comprar el carro que viene de Japón, ni gastar los 25,000 pesos, 30,000 pesos que vale el carro, y nos podemos ahorrar eso del saque. ¿Por qué? Porque tenemos la farmacia cerca, porque tenemos el supermercado cerca, porque tenemos el trabajo cerca, porque vivimos cerca de la escuela, porque todo está ahí en una ciudad. Aquí tenemos un desparramamiento urbano que, de nuevo, no hay ninguna agencia federal que se lo orquestó, se lo orquestó el país. El país se orquestó esa ineficiencia. Y cuando otros países del mundo se están dando cuenta y están formando sus ciudades, nosotros estamos desatendiéndolas y dejándolas sin el desarrollo económico que tanto necesita, y no vemos la ciudad como un motor económico que pudiésemos sacarle provecho. Eso sí es una variable de producción. Eso es una variable de producción. Esa es tierra. Es la primera variable de producción en la tercera página del libro. Y se está usando de manera eficiente porque como no la taxiamos, claro, como no tenemos impuestos bien hechos, permitimos que los edificios estén vacíos, pues ahí está el problema de producción de Puerto Rico. Y entonces, y tenemos que entender eso, o sea, tenemos que entender que el tapón es un costo económico. Que mantener las carreteras para que pueda haber tapón en primer lugar es un costo grande económico. Y que todas esas horas de gasolina que se están gastando, de gasolina importada. La goma que yo cambio cada 4 meses. Yo exploto una goma cada 4 meses. Yo guío mal, sí. Pero en un lugar donde las carreteras funcionaran, donde no tuviera que guiar, eso no sería un problema que yo guíe, que yo guíe, o sea, y coja todos los boquetes en el piso. Pero, ¿sabes? Pues. Y todas estas cosas se enlazan, porque de momento cuando ya tú tienes una ciudad vibrante donde los estudiantes quieren estar, pues ya tú conectas la universidad con la ciudad y la tenemos bien cerca. Río Piedra está bien cerca de Santurce. La podemos tener un sistema de transportación integrado, y de momento hay mayor conexión entre el research que están haciendo en la universidad y entre las empresas que están saliendo de la universidad, con el capital que está en la ciudad, con la gente que... La gente que está viendo en Santurce, con los que están estudiando en Río Piedras, con los que están trabajando en Atorrey. Así mismo. de sencillo. Así de sencillo. Y esas empresas buscando de ahí mismo, de esa universidad. Y los turistas que llegan a Viejo San Juan pueden llegar ahí en 5 minutos en transportación pública, si la transportación pública funcionara, e insertarse a la universidad, ver lo que está pasando. Como cuando tú vas a Boston, que los tours por Harvard y MIT, ¿sabes? Están choretos. Son parte de... Son parte del atractivo. No, y vamos a hablar del turismo. Y el turismo, de nuevo, y este es el problema. Fíjate que aquí no hemos hablado nada de turismo. ¿Por qué? Porque el turismo, aunque hay que protegerlo, jamás va a ser el motor económico de un país. Lo puede ser, pero para un país bien pequeño. Para un país bien pequeño o con salarios bien bajos. Si tú quieres simplemente emplear a la gente y no te importa que tengan salarios Santa Lucía. Pues Santa Lucía puede decir eso. Todo el mundo trabaja en turismo, pero nadie vive bien. Porque los trabajos de turismo... Nada más el hotelero. Nada más el hotelero y el dueño del negocio que le vende, que le alquila los Ford Trucks, y el dueño del negocio que los tira en zipline. Pues esas personas sí, pero el resto de las personas no, que es la diferencia entre la farmacéutica y el turismo. O sea, el zipline es de un puertorriqueño, sí. Pero lo que paga allí, o sea, y no sé, o sea, genuinamente, pero ¿cuánto puede pagar? ¿10, 12 pesos la hora? No mucho. Porque las economías no dan. O sea, las finanzas del negocio y de nuevo, versus lo que le paga un ingeniero, que ya estamos en 25, 30 pesos la hora, 40 pesos la hora. El impacto no es ni parecido, o sea, de lo que podemos producir. Aparte de eso, hay otras cosas, por ejemplo, la justicia contributiva, de nuevo, hacer que los impuestos no sean tan grandes, y sobre todo que no te cambien los muñequitos cada cuatrenio, porque eso es un asunto bien problemático en Puerto Rico. Y es que sí, es verdad, vamos a decir que tenemos todo ready, tenemos la universidad produciendo, tenemos la ciudad produciendo, todo el mundo chévere, montas un negocio, mañana un aumento en patentes municipales, mañana otro cambio de estructura de que tus negocios, si trabajas por cuenta propia, más impuestos, más retención. Cuando vienes a ver, le estás cambiando las reglas del juego a una gente que hizo sus proyecciones económicas de su negocio a 5 o 10 años. Y sin esa certidumbre y sin ese apoyo del gobierno, jamás se va a poder mover la economía. Y de nuevo, eso lo controla el gobierno de Puerto Rico. Pues, y finalmente, para darle un poco quizás de fin a esto, lo mencionamos al principio, queríamos hablar de la idea de Jennifer González de hacer a Puerto Rico un hub de gas natural licuado, lo de que sea que eso significa. LNG. Y eso al principio, o sea, la gente lo ve y dice, no, esto es una súper buena idea. ¿Y la palabra hub? Porque vamos a hacer un hub. O sea, un hub. Somos el centro. Que mal puede ser un hub. Cosa más cool. Pero nuevamente, esto es el gobierno, y nosotros tenemos que identificar que esto sí es una variable de producción. El gobierno la controla y la está mal utilizando, o la va a mal utilizar, va a dar contratos malos por más ninguna razón que no puede ser cabildeo. Si tú me dices a mí, hace 10, 15 años, en el 2000, 2005,
mira, vamos a mover a Puerto Rico a gas natural licuado de Bunker C, que es lo que utilizamos actualmente, porque el gas natural es más barato. Estados Unidos está empezando a producir un montón por el shale boom, y podemos convertirnos en un hub de esto y repartirle al resto del Caribe, al resto de Latinoamérica. En el 2000-2005 yo te decía, mira, eso es un palo, porque vamos a reducir nuestro costo de electricidad por 20%. No, porque el 2000-2005 el problema era el petróleo. Exacto. Empezando por ahí, porque cualquier cosa mejor que el petróleo era mejor. Y la energía solar en aquel momento era bien cara. Porque, como tú dijiste al principio, la energía solar, mientras va pasando el tiempo, se va volviendo más barata porque... Y ya estamos en el punto, que es lo más importante que la gente tiene que entender, y lo pueden buscar en Bloomberg, podemos poner también los links, ya estamos en el punto en que se está volviendo más barata que los fósiles. Que gas natural es fósil. Los estimados varían, pero el estimado... Hay gente que dice que ya es más barato. Hay estimados conservadores que dicen que para el 2025 va a ser más barato. Y los más conservadores dicen que para el 2030 ya el irte a energía renovable full va a ser más barato que utilizar cualquier tipo de combustible. Fuera de energía nuclear o algo por el estilo. O sea, que no vamos a utilizar en Puerto Rico por otras razones. El punto siendo, si tú decías esto en el 2000, en el 2005, era viable porque estos proyectos se toman 20 años en recuperarse la inversión. Y si tú empezabas en el 2005 y le añades 20 años, para el 2025 ahí es que la energía solar empezaba a convertirse viable para todo el mundo. Claro. Por lo cual tú le sacabas todo el uso a tu planta. Habían unos años bien productivos. Y después, cuando ya todo está winding down, pues la planta deja de ser efectiva. Y tú como país puedes moverte a nueva tecnología. Y bien importante. Pero si empezamos ahora. Pero bien importante. No estamos hablando de tomar la decisión, de tomar la decisión antes o después. No es solo eso. Es que cuando tú tomas la decisión, tú haces unos gastos en infraestructura para todos esos años. O sea, no es que ahora nos decidimos tarde o lo que sea. No, mi hermano. Es que ahora vamos a perpetuar la decisión. Por 20 años. Porque tenemos que hacer una inversión en infraestructura que le van a tener que sacar el jugo por 30 años para que haga sentido económico. O sea, que eso es lo que te ata a ese full. Porque tú no puedes decir, no, está bien, vamos a usarlo por 10 o 15 años. O por los próximos 5, porque vamos a transicionar. Claro, y ya mismo nos vamos a transicionar para la solar. Eso es mentira. No. Cuando tú empiezas a gastar todos los billones que hay que gastar para hacer un sistema que funcione con X producto, ¿verdad? Con X combustible, transicionar a solar es súper cuesta arriba. Porque ya... Eso es lo que le pasa al resto del mundo. Nosotros estamos en un país que la población está bajando, por lo cual el consumo cada día va a ser menos, por lo cual estoy añadiendo producción de gas natural con el requisito de producción bajando, de consumo bajando. Cuando vengamos a ver, vamos a tener 100% de producción de gas natural, pero no vamos a poder tener nada en energía renovable, que es el futuro. Mira, y muchos países, por ejemplo, que sí saben que el futuro es solar o el futuro es renovable, dicen, espérate, está bien, pero lamentablemente yo acabo de arreglar mis plantas hace 10 años y pues todavía yo no le puedo declarar la guerra a esa gente porque tienen una inversión que hicieron, ¿verdad? Pero nosotros vamos a decidir ahora. O sea, nosotros estamos en nosotros podemos tener el mejor sistema de energía solar y el más nuevo que hay en todo el mundo. Gracias, o sea, vino con un problema, que fue que no le metimos chavo a la autoridad. Y que fue María que nos destruyó la mitad del sistema. Claro. Pero dentro de todo el desastre hay una en el momento específico y en el momento histórico específico en el que nosotros versus otras jurisdicciones podemos tomar esa decisión y va a hacer sentido económico. Y te van a decir, no, es que esto es una transición, que sí, que pero tú vas a transicionar para transicionar. Y le podemos sacar el beneficio económico, sí. Es minúsculo. Porque el ahorro es bien bobo. Exacto. ¿Cuánto tú le vas a sacar por ser el hub? Tú eres el intermediario. ¿Cuánto es tu margen ahí? Nada. No, y lo otro es que, ¿qué pasa si los países de América Latina y del Caribe deciden irse a placas solares y a energía renovable en vez de irse a gas natural? Y no puedes venderlo tú. Tienes que usarlo tú. Tienes que entonces nos quedamos con el almacén gigantesco, con el hub, para transportarnos gas natural a nosotros mismos. Y nos autoclavamos y nos decimos, mira, todas las plantas van a tener que ser de gas natural. Otra cosa, de nuevo, estas son cosas que se transportan, como pasó con el petróleo. 2005, 2001, por ejemplo, ¿qué nosotros vimos? Una alza en el petróleo bien grande por algo que no controlábamos, que era la geopolítica. Eran los países árabes contra Estados Unidos. Y por todo ese tiempo, hasta el 2007, nosotros tuvimos que pagar de nuestro bolsillo todo ese tostón que no tenía que ver nada con nosotros, ¿verdad? Eso mismo puede pasar con el gas natural también, porque nosotros no controlamos la geopolítica de eso.
Si tú tienes un producto que es importado, tú dependes del peo que tenga el otro con los otros países. Si Rusia mañana tiene un problema con su gas natural y Europa también, y sube el precio, te va a subir el precio a ti. Cuando es solar, tú no tienes esa exposición y tú puedes lograr realmente la verdadera independencia, que es la independencia económica. Y la estabilidad. Y la estabilidad. De proyectar, de decir las empresas, mira, tu costo de electricidad va a ser tanto por 10 años. ¿Dónde tú quieres poner tu planta manufacturera? ¿Tú la quieres poner en Estados Unidos con esos vaivenes del gas natural? Porque los vaivenes a lo mejor no los estamos teniendo ahora, pero los podemos tener. No son triviales. Está bien. O sea, o tú quieres venir a Puerto Rico, producir, y yo te garantizo que el sol aquí no se va a ir y que se va a mantener en el trópico y que yo te puedo dar una energía constante. No, bueno, o sea, esa es la verdadera independencia. Y eso es lo que viene antes. Es el factor de producción. Esos son factores de producción. Nosotros lo controlamos. Lo controla el gobierno de Puerto Rico, pero el director de la Autoridad de Energía Eléctrica está empeñado en meterse en gas natural. Sabrá Dios por qué. Nuestra comisionada residente está empeñada en meterse en gas natural, al igual que está empeñada en pagar cofina. O sea, usted diga por qué. Bueno, tú sabes por qué. Pues, ¿sabes? Porque el cabildeo funciona. No, chavo. Pues el cabildeo funciona. Y porque la gente, y porque es un cabildeo inteligente, porque es táctico. Porque es algo tan complicado. Claro. Que como nadie sabe de energía, nadie sabe de transportación, nadie sabe de bonos, pues le pichean. Pues no, mira, o sea, aquí te estamos diciendo, por eso hicimos este programa. ¿Para eso estamos aquí? Porque se estaba regando este speech. Nosotros creemos que hay que pararlo. Hay que decirle, mira, esta es la primera clase de economía. Literalmente es la primera clase de economía que te dan. Estos son los factores de producción. Así funciona. Y tienen que entender que ese tipo de discurso demagógico es el problema. Porque si la alternativa que hay ahora mismo al problema real que tenemos, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Jennifer y lo que está haciendo lo que se está haciendo con la energía de Puerto Rico ahora mismo, la antítesis de eso es algo que no tiene que ver nada con eso. O sea, el antídoto al problema real que estamos viendo, la respuesta, es otra cosa que no está estudiada y que no de ninguna manera combate el problema, porque nos está enajenando de la solución. Nos estamos pensando que los puertorriqueños no tenemos el poder de cambiar las cosas cuando realmente lo tenemos y está ahí. Y ese es el problema, cuando nos llevan por otro lado, y eso es algo que es una tangente. Eso es algo que nosotros aprendemos como pequeños y lo aplicamos para nuestras vidas, pero no lo aplicamos para más nada. La culpa de las cosas es tuya. Tú resuelves tu vida. Se siente mejor decir que es de otro. Se siente mejor que decir, no, yo no estoy bien. Se siente mucho mejor. Culpa de aquel. Pero el problema al final es del día, tú... Quien paga las consecuencias eres tú. Como tú estás, como tú vives, eres tú. Y tú tienes el poder de cambiarlo. Dentro de ciertos factores, sí, yo estoy de acuerdo. Pero acabamos de decirle todos los factores de Puerto Rico y nosotros lo tenemos todo bajo control. La cosa es que nos gusta tirarle la culpa a otros, echarle la culpa para adelante y no asumirla a nosotros. Y ese es nuestro mayor enemigo. Y ese es nuestro mayor enemigo. Estoy de acuerdo. Así que vamos a dejarlo ahí. Ya me dijeron que vamos por más de una hora, así que esto fue todo. Gracias a Anani Medical Pharma. Como les dije, están en Calley. 100% puertorriqueño, 100% orgánico. Tienen los mejores productos, los de más alta calidad. Si usted es paciente de cannabis medicinal, vaya donde su médico, infórmese y busque Anani Pharma y todos sus productos que están en todos los dispensarios. Aquí en el video sale donde lo pueden buscar, ananifarma.com, 787-991-5001, 787-991-5001. También denos like, nos pueden dar el like en YouTube ahora, en Facebook, nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast, menos la de Apple, que pues Apple es complicado para subir los podcasts y no nos dejan subirlos todavía. Pero estamos en Spotify y Spotify es mejor. Así es. Así que gracias por todo. Nos vemos pronto. Este domingo el programa de Jay va a estar bueno. Jay ahora está sacando Bota Latino todos los domingos. Así que búsquenlo. Lo pueden buscar. El de ayer está bien bueno. Yo estaba. Así que me estoy auto pautando. Pero busquen el de ayer en la página de Jay. Gracias por todo.